Hay un pueblo que lleva siglos huyendo de todo el mundo, de los incas, de los españoles, de los aymaras, de prácticamente cada imperio o cultura que ha pasado por el altiplano andino. Y en algún momento de esa huida, tomaron una decisión que ningún otro pueblo había tomado antes. Si la tierra no era segura, se irían al agua, pero no en barcas, no en balsas improvisadas. Construyeron islas enteras, islas que se pueden mover, islas que ellos mismos fabrican con sus propias manos, capa a capa, cada pocas semanas, porque si dejan de hacerlo, se hunden. Esto es el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a casi 4.000 metros de altitud, en la frontera entre Perú y Bolivia. Y en medio de ese lago, a 7 kilómetros de la orilla, vive uno de los pueblos más antiguos del continente americano, los Huros. Un pueblo que llegó aquí mucho antes que los incas, que sobrevivió a todos los imperios que intentaron someterlos, y que hoy, en pleno siglo XXI, sigue construyendo su mundo sobre el agua, igual que lo hacían hace siglos. La pregunta no es cómo lo hacen. La pregunta es por qué llegaron hasta aquí, qué los persiguió, qué tuvieron que dejar atrás y a qué precio siguen existiendo hoy. Eso es lo que vamos a contar. El lago Titicaca tiene 8.500 kilómetros cuadrados de superficie. Está a 3.810 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano andino, rodeado de montañas que en invierno amanecen cubiertas de nieve. El aire es tan fino que cualquier esfuerzo físico cuesta el doble. Es un entorno extremo, hermoso, pero extremo. Y sin embargo, este lago lleva miles de años siendo hogar. Porque el Titicaca no es solo agua, es un ecosistema completo, lleno de peces, de aves acuáticas, de plantas que crecen desde el fondo y emergen en la superficie formando espesos bosques flotantes. Uno de esos ecosistemas donde, si sabes leerlo, puedes sobrevivir sin necesitar nada de afuera. Los pueblos andinos lo sabían, y por eso el Titicaca nunca fue solo un recurso, era también algo sagrado. Cuenta la leyenda que en las profundidades de este lago nació Viracocha, el dios creador, la divinidad suprema del mundo andino, y que fue desde aquí, desde donde envió a Manco Cápac y Mama Ocllo a fundar el imperio inca en el Cusco. El lago era el origen de todo. Eso lo convirtió en un lugar de enorme peso simbólico y político. Todos los grandes imperios que dominaron la región querían controlarlo. Tiwanaku lo dominó primero, luego los señoríos aymaras, luego los incas. Y en medio de toda esa historia de poder, de conquistas y de imperios, había un pueblo pequeño, antiguo, que llevaba aquí desde antes que todos ellos. Un pueblo que pescaba en el lago, que cazaba sus aves, que cortaba sus plantas. Un pueblo que con el tiempo aprendería que la única forma de sobrevivir en ese lago era no estar en la orilla, sino en el centro. Ese pueblo eran los Huros. Hay una pregunta que los investigadores llevan décadas intentando responder. ¿De dónde vienen exactamente los Huros? Y la respuesta, cuanto más se estudia, más sorprendente resulta. Los Huros no son descendientes de los incas, no son aymaras, no son quechuas, son algo anterior a todo eso. Los arqueólogos estiman que los primeros habitantes del lago Titicaca, que se corresponden con los ancestros de los Huros, llegaron a esta región hace unos 3.700 años. Eso los convierte en uno de los grupos humanos más antiguos de todo el continente americano. Y no es solo una cuestión de tradición oral o de leyenda. Los estudios genéticos lo confirman. Las muestras de ADN de las comunidades Huro actuales muestran un linaje claramente distinto a los demás pueblos andinos. Son diferentes a nivel genético porque llegaron antes. Durante miles de años vivieron como pescadores y cazadores. Recorrían el lago en balsas de totora, cazaban aves acuáticas, recolectaban huevos, pescaban truchas y bagres en las aguas frías del Titicaca. No construían grandes ciudades, no levantaban imperios, vivían pegados al agua, en pequeños grupos, moviéndose según lo que el lago les ofrecía. Eso, que podría parecer una debilidad, era en realidad su mayor fortaleza. Conocían el lago como nadie, sus corrientes, sus estaciones, sus plantas, sus animales. El Titicaca no era para ellos un obstáculo, era su casa. Y tenían una relación con él que iba mucho más allá de lo práctico.
lago. Sus dos deidades principales eran la luna y Cutamama, la diosa del lago. Salían a pescar de noche, amparados por esa luz fría. Para los pueblos vecinos, esa costumbre resultaba extraña, incluso inquietante. De hecho, el nombre con el que hoy los conoce el mundo entero, Uros, no era el suyo propio, era un apodo que les pusieron los aymaras. Ellos se llamaban a sí mismos Costuña, el pueblo del lago. Su idioma era el uruquilla, también conocido como uro, una lengua que no tenía parentesco con ninguna otra del altiplano. Una lengua propia, de un pueblo propio, con una historia propia. Pero esa lengua fue desapareciendo. Primero el contacto con los aymaras, luego con los incas, luego con los españoles. Cada conquista traía consigo una presión nueva para adoptar otro idioma, otra identidad. La última persona que habló el uruquilla con fluidez murió en torno a 1950. En 2004 solo quedaban 2 personas que recordaban algunas palabras. Perdieron su lengua, pero no desaparecieron. Y eso, teniendo en cuenta todo lo que vino después, es casi un milagro. Porque lo que les tocó vivir durante siglos fue una persecución casi ininterrumpida. Un pueblo tras otro intentando someterlos, esclavizarlos, borrarlos. Y ellos respondiendo siempre de la misma manera, resistiendo, retrocediendo hacia el agua, buscando un lugar donde nadie pudiera llegar. Esa historia empieza mucho antes de las islas. Los uros nunca fueron un pueblo guerrero, no construyeron ejércitos ni levantaron murallas. Su estrategia de supervivencia siempre fue otra: alejarse, esconderse, desaparecer entre los totorales. Y aún así, el mundo los encontraba una y otra vez. Primero fue Tiwanaku, la gran civilización pre-inca del altiplano, que los esclavizó y los obligó a cargar enormes bloques de piedra volcánica. Cuando Tiwanaku colapsó, llegaron los señoríos aymaras con las mismas exigencias. Después los incas, que reconocían su talento en el agua, pero igualmente los sometían y les cobraban tributos. Y finalmente los españoles, que capturaron a sus hombres para las minas de Potosí y acabaron con los que se resistieron. Siglo tras siglo, imperio tras imperio, siempre la misma historia. Los que sobrevivieron hicieron lo único que sabían hacer: internarse en el lago, adentrarse en los totorales donde las barcas de los conquistadores no podían seguirlos, desaparecer. Pero esta vez era diferente. El peligro ya no era temporal, no había un momento en el que fuera a ser seguro volver a tierra. Y fue en ese punto límite donde los uros tomaron la decisión que cambiaría su historia para siempre. Si no podían vivir en tierra firme, construirían su propia tierra sobre el agua. El material ya lo tenían. La totora llevaba siglos siendo parte de su vida. La usaban para construir barcas, para tejer, para comer su parte blanca y nutritiva. Lo que hicieron ahora fue llevar ese conocimiento al extremo. Apilaron bloques de raíces de totora hasta formar una plataforma flotante. Sobre esa plataforma pusieron capas y más capas de totora entrelazadas, y sobre esas capas construyeron sus casas, también de totora. El resultado era una isla de unos 3 metros de grosor que flotaba sobre el lago y podía moverse si era necesario. Una isla que, además, requería mantenimiento constante. Cada 2 o 3 semanas, el sol y la humedad descomponen las capas inferiores, así que hay que añadir capas nuevas por arriba. Una isla que nunca termina de construirse, que existe solo porque alguien sigue trabajando en ella. Hoy hay entre 80 y 120 de estas islas en la bahía de Puno. Algunas albergan una sola familia, otras varias. Las hay con escuela, con iglesia, con torre de vigilancia hecha también de totora. Todas construidas con las mismas manos, con el mismo material, con el mismo conocimiento que se transmite de generación en generación. Vivir en una isla de totora es un trabajo constante, físico y colectivo, donde cada familia depende de las demás y donde el lago marca el ritmo de cada día. Lo primero que llama la atención cuando alguien pisa una isla por primera vez es la sensación bajo los pies. El suelo cede, se hunde ligeramente con cada paso, como caminar sobre un colchón muy firme. Cada isla alberga entre 3 y 10 familias según su tamaño. Las casas son pequeñas, de una sola habitación, construidas también de totora. Se cocina siempre al aire libre, porque encender fuego dentro de una casa de totora sería un desastre. El espacio es justo, la privacidad es poca y la vida comunitaria es inevitable. La base de su economía tradicional siempre fue el lago. Pescaban truchas y bagres, cazaban aves acuáticas e ibis andinos, cuyos huevos también recolectaban. Y la totora, además de ser su material de construcción, formaba parte de su dieta. Una sola planta como alimento, medicina, suelo, pared y techo.
hecho. Difícil imaginar una relación más estrecha entre un pueblo y su entorno. La educación tardó en llegar. Fue en 1963 cuando una misión adventista estableció la primera escuela en las islas. Desde entonces, los profesores llegan cada día en barca desde la orilla. Los niños crecen aprendiendo a leer y escribir en aymara y castellano, mientras aprenden también a cortar totora y a mantener la isla. Dos mundos que conviven desde la infancia. A principios de los años 2000, algo cambió en las islas. Llegaron los turistas. Primero pocos, luego muchos, luego demasiados. Y con ellos llegó dinero. Más del que los suros habían visto nunca. Hoy el turismo es la principal fuente de ingresos de la mayoría de las familias. Los tours desde Puno duran 3 horas y cuestan alrededor de $10 por persona. Hay familias que ofrecen alojamiento en las islas, experiencias de turismo vivencial, paseos en barca. Una economía entera construida sobre mostrar su forma de vida a extraños. Y eso tiene un precio que no aparece en ningún folleto. Porque cuando tu cultura se convierte en producto turístico, algo empieza a desdibujarse. Las demostraciones de cómo se construye una isla se vuelven rutina para los visitantes. Los trajes tradicionales se ponen para las fotos. Las canciones se cantan por encargo. Lo que era vida cotidiana se transforma poco a poco en espectáculo. Y mientras tanto, los jóvenes ven la ciudad de Puno al otro lado del lago y muchos deciden irse, estudiar, trabajar en tierra firme. El censo de 2017 registró solo 681 personas autoidentificadas como parte del pueblo uro en todo el país. Sobrevivieron a Tiwanaku, a los aymaras, a los incas, a los españoles, y ahora se enfrentan a algo más difícil de combatir que cualquier ejército: la atracción de un mundo moderno que ofrece comodidades que una isla flotante no puede dar. El turismo les da recursos para quedarse, pero también les muestra cada día todo lo que hay fuera. Hay pueblos que construyen murallas para protegerse. Otros construyen ejércitos. Los suros construyeron islas y siguen construyéndolas hoy, cada pocas semanas, capa a capa, con las mismas manos y el mismo material de siempre. Porque si dejan de hacerlo, su mundo se hunde, literalmente. Su futuro es incierto. Los jóvenes se marchan, el turismo los transforma, la lengua ya se perdió, pero las islas siguen ahí, flotando en el lago más alto del mundo, habitadas por gente que eligió este lugar cuando nadie más lo quería. ¿Existe todavía algún lugar en el mundo donde un pueblo pueda refugiarse y preservar lo que es? ¿O la globalización ha cerrado ya todas las puertas que la historia dejaba abiertas? Te leo en los comentarios.